Había un secreto enterrado en las Escrituras, algo que las jerarquías eclesiásticas temían más que la peste o la guerra, algo que Baruch Spinoza comprendió con la claridad despiadada de quien observa el mundo sin las vendas del dogma: Jesús de Nazaret. El hombre proclamado como el Mesías esperado no era judío puro, según la genealogía patriarcal que tanto veneraban los guardianes de la tradición. Su sangre, como la de tantos habitantes de Galilea en el tiempo del Imperio Romano, fluía mezclada con corrientes diversas, una composición genética que contradecía la pureza exigida por la ley mosaica y que, si se revelara abiertamente, desmoronaría el edificio mismo sobre el que se levantó el cristianismo como religión oficial del poder. ¿Por qué esto importaba tanto? ¿Por qué una mezcolanza biológica, algo tan natural y común en las fronteras de los imperios, debía convertirse en un tabú silencioso que ningún teólogo se atrevía a tocar? ¿No será acaso que toda la construcción de la salvación dependía de una ficción étnica, de una pureza imaginada que nunca existió? Spinoza, ese judío expulsado de su propia comunidad por atreverse a pensar, ese filósofo que abrió las compuertas de la razón para inundar los templos del miedo, sabía que esta verdad no era solo un dato histórico, sino una dinamita filosófica capaz de desintegrar siglos de manipulación teológica. Y desde algún rincón del mundo en este instante, alguien lee estas palabras mientras el tiempo transcurre diferente en cada latitud. Hay quien despierta con el primer café del día, quien descansa después del almuerzo, quien se prepara para dormir bajo las estrellas, y en todos esos lugares, en cada ciudad y país donde la luz se enciende o se apaga, existe la misma pregunta latente, la misma inquietud que Spinoza plantó en la historia. ¿Qué sucede cuando descubrimos que lo sagrado fue construido sobre cimientos de arena? La región de Galilea no era, en el siglo I de nuestra era, una tierra de sangres puras ni de linajes inmaculados. Era una encrucijada de pueblos, un territorio donde fenicios, sirios, griegos, romanos y pueblos semíticos diversos se mezclaban en los mercados, en las rutas comerciales, en los matrimonios que desafiaban las prohibiciones rabínicas, en las violaciones de guerra que dejaban hijos sin nombre, en las adopciones que borraban orígenes, en las migraciones forzadas que redistribuían poblaciones enteras. ¿Cómo podía surgir de ese crisol humano un Mesías étnicamente puro cuando la pureza misma era ya un mito insostenible? ¿Por qué los evangelios, escritos décadas después de la muerte de Jesús, insisten tanto en genealogías que se contradicen entre sí, que presentan listas de ancestros que no coinciden, que tratan desesperadamente de conectar a un carpintero galileo con la casa de David a través de José, a quien luego declaran no ser el padre biológico? Spinoza leyó estos textos no como un creyente devoto, sino como un anatomista que disecciona un cuerpo para encontrar la verdad oculta bajo la piel. Y lo que encontró fue esto. Las genealogías de Mateo y Lucas no solo difieren radicalmente en los nombres y el número de generaciones, sino que ambas trazan la descendencia davídica a través de José, solo para luego negar que José fuera el padre de Jesús. ¿Qué clase de lógica es esta? ¿Qué tipo de argumento teológico se sostiene sobre una contradicción tan evidente? A menos, claro, que la verdad fuera otra. Que nadie sabía realmente quién era el padre de Jesús, que su origen era incierto, que su genealogía era una construcción posterior diseñada para cumplir profecías que requerían un Mesías davídico, pero que la realidad histórica era mucho más turbia, mucho más humana, mucho más mestiza de lo que la doctrina podía admitir. La iglesia primitiva necesitaba un Mesías judío puro, porque el judaísmo del Segundo Templo exigía que el libertador prometido descendiera de la tribu de Judá, de la casa de David, que su sangre fuera la sangre elegida por Yahvé desde los tiempos de Abraham.
Pero ¿qué sucedía cuando la evidencia histórica, la realidad demográfica de Galilea, la misma lógica interna de los evangelios, sugerían que Jesús era producto de ese mestizaje inevitable que ocurre en todas las fronteras, en todos los imperios, en todas las épocas? La respuesta de los padres de la Iglesia fue simple y brutal: silencio, ocultamiento, reinterpretación. Convirtieron la cuestión genética en un misterio divino, transformaron la incertidumbre histórica en dogma sobrenatural. Declararon que el nacimiento virginal resolvía todas las contradicciones, porque si no había padre humano, no había problema de linaje. Pero Spinoza, con esa frialdad implacable que caracteriza al pensador que se niega a ser consolado por mentiras hermosas, preguntó: ¿y si el nacimiento virginal mismo fuera la invención necesaria para ocultar una vergüenza mayor? ¿Y si María, como tantas mujeres de su tiempo, hubiera quedado embarazada en circunstancias que la familia no podía revelar, sea por adulterio, violación o simplemente por un padre desconocido, y el relato del ángel Gabriel fuera la manera de proteger su reputación y más tarde de construir una teología completa sobre ese silencio protector? ¿No será que el dogma de la virginidad perpetua de María es el candado definitivo puesto sobre un secreto genético que la Iglesia nunca pudo permitirse examinar? Los genetistas modernos, si pudieran analizar el ADN mitocondrial de restos atribuidos a la familia de Jesús, encontrarían probablemente una mezcla típica de la población galilea del primer siglo. Marcadores semíticos mezclados con haplotipos griegos, fenicios, tal vez incluso romanos, porque los soldados del imperio dejaban su impronta genética por donde pasaban. Y Galilea había sido ocupada y reconquistada múltiples veces a lo largo de su historia. ¿Por qué esto debería importarnos hoy? ¿Por qué un detalle biológico de hace 2000 años debería sacudir nuestra comprensión de la fe? Porque como Spinoza entendió mejor que nadie, la religión institucional no se construyó sobre la enseñanza espiritual de Jesús, sino sobre su identidad étnica, sobre su supuesta pureza, sobre la afirmación de que él era el cumplimiento de profecías específicas que requerían un linaje específico. Si ese linaje es una ficción, si Jesús era mestizo, si su origen es tan incierto como el de cualquier campesino galileo de su época, entonces toda la estructura del cristianismo como religión de la ley, como nuevo pacto exclusivo, como sustitución del judaísmo, se derrumba, y en su lugar emerge algo mucho más peligroso para las instituciones. Un maestro universal cuya sabiduría no depende de su sangre, sino de sus palabras. Un humano que alcanzó la iluminación no por derecho de nacimiento, sino por la profundidad de su comprensión. Un ejemplo de lo que cualquier ser humano podría lograr si se atreviera a pensar por sí mismo. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad destruye el poder que se construye sobre mentiras. Y durante siglos el poder eclesiástico se construyó sobre la mentira de que Jesús era especial no por su enseñanza, sino por su sangre, no por su ejemplo, sino por su naturaleza divina, no por su humanidad luminosa, sino por su diferencia ontológica con el resto de nosotros. Spinoza, al señalar las contradicciones genealógicas, al cuestionar el relato del nacimiento virginal, al sugerir que Jesús era un hombre sabio pero mortal, no estaba atacando la espiritualidad, sino liberándola. Estaba diciendo, si Jesús no era genéticamente especial, si su sangre estaba mezclada como la de todos nosotros, entonces su grandeza radica en lo que pensó, en lo que enseñó, en cómo vivió. Y eso significa que esa grandeza es alcanzable, que el reino de Dios no es un club exclusivo para los étnicamente puros, sino una experiencia interior disponible para cualquiera que cultive la razón y el amor. ¿No es esta una buena noticia mucho más auténtica que la de los evangelios canónicos?
¿No es más inspirador saber que la iluminación no requiere genes especiales, sino solo voluntad de comprender? Pero la Iglesia no podía permitir esta interpretación, porque si la salvación dependía solo del esfuerzo intelectual y moral individual, ¿para qué se necesitaban sacramentos, jerarquías, obispos, papas, toda la maquinaria del poder clerical? El mestizaje de Jesús no era un detalle biológico, era una bomba teológica, y Spinoza lo sabía. En este momento, en algún rincón del planeta, alguien se pregunta si estas palabras tienen sentido, si hay evidencia real o solo especulación filosófica. Y la respuesta es ambas cosas. La evidencia histórica sobre Jesús es escasa, fragmentaria, contradictoria. Los evangelios no son biografías históricas, son documentos teológicos escritos por comunidades que ya habían decidido quién era Jesús antes de escribir una sola línea sobre él. Los historiadores romanos contemporáneos apenas lo mencionan, y cuando lo hacen, es de pasada, como un agitador más entre tantos que surgieron en Judea bajo la ocupación imperial. No hay registros genéticos, no hay restos arqueológicos confirmados, no hay manera de hacer una prueba de ADN a alguien cuyo cuerpo, según la doctrina cristiana, ascendió al cielo. Pero precisamente esa ausencia de evidencia es lo que permite la libertad interpretativa, y Spinoza, en su Tratado Teológico Político, usó esa libertad para desmantelar las certezas dogmáticas. Argumentó que los milagros, incluido el nacimiento virginal, podían explicarse como exageraciones piadosas, como metáforas mal interpretadas, como mitos fundacionales necesarios para las comunidades primitivas que necesitaban competir con otros cultos que también proclamaban nacimientos milagrosos para sus fundadores. ¿Por qué los seguidores de Jesús iban a ser menos creativos que los seguidores de Mitra, de Dionisio, de cualquier otro dios salvador cuyo nacimiento también estaba rodeado de prodigios? La diferencia es que el cristianismo ganó, se convirtió en la religión del imperio, y con ese triunfo vino el poder de declarar herética cualquier interpretación alternativa. Pero las preguntas permanecen, susurrando en los márgenes de la historia. ¿Y si Jesús era simplemente humano? ¿Y si su mensaje era tan poderoso precisamente porque provenía de alguien como nosotros, no de un semidios? ¿Y si toda la teología de la encarnación es un obstáculo para comprender lo que realmente enseñó? Spinoza fue excomulgado a los 23 años por la comunidad judía de Ámsterdam, y el jerem pronunciado contra él fue el más severo jamás emitido por esa sinagoga. Lo maldijeron de día y de noche, lo anatematizaron en todas las formas posibles, declararon que nadie debía hablarle, ayudarlo, leer sus escritos o estar bajo el mismo techo que él. ¿Qué había hecho para merecer tal castigo? Había dicho en voz alta lo que muchos pensaban en secreto, que la Torá fue escrita por hombres, que Moisés no escribió el Pentateuco, que los milagros eran imposibles según las leyes naturales, que Dios y la naturaleza eran lo mismo, que no había vida después de la muerte como la imaginaban las religiones tradicionales, que la ética no necesitaba mandamientos divinos revelados, sino solo la razón humana cultivada. Y en medio de todas estas herejías, planteó algo que tanto judíos como cristianos encontraron intolerable: que Jesús, si hubiera existido como figura histórica real, no era el Mesías esperado por Israel, porque no cumplió las condiciones mesiánicas, y que las genealogías presentadas en los evangelios eran literariamente cuestionables y probablemente ficticias. Los judíos lo odiaron por darle demasiada importancia a Jesús. Los cristianos lo odiaron por quitarle su divinidad. Y ambos coincidieron en que Spinoza era peligroso, no por lo que afirmaba, sino por cómo pensaba, sin miedo, sin reverencia automática, sin aceptar ninguna autoridad que no fuera la de la razón misma.
¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que generaciones enteras descubren que vivieron engañadas, que sacrificaron libertades, que aceptaron culpas, que temieron castigos por transgresiones que nunca fueron pecados, sino solo prohibiciones inventadas para controlar. El dogma de la pureza mesiánica de Jesús servía múltiples propósitos políticos. Justificaba la continuidad entre el judaísmo y el cristianismo, mientras simultáneamente declaraba obsoleto al primero. Establecía una genealogía de poder que conectaba a Jesús con el rey David y por tanto legitimaba las aspiraciones monárquicas de la Iglesia medieval. Creaba una diferencia ontológica entre Cristo y los creyentes ordinarios que requería la mediación sacerdotal y, sobre todo, protegía contra la pregunta más peligrosa de todas. Si Jesús era solo un hombre sabio, ¿qué nos impide ser tan sabios como Él? La respuesta de la Iglesia a esa pregunta fue clara durante siglos. La hoguera. Miles de herejes, desde los gnósticos hasta los cátaros, desde los arrianos hasta los socinianos, fueron quemados vivos por sugerir que Jesús era menos divino de lo que Roma proclamaba. Y Spinoza, sentado en su humilde taller de pulidor de lentes en La Haya, escribiendo en latín para un público reducido de intelectuales que se atrevían a leerlo en secreto, sabía que si hubiera vivido 100 años antes, él también habría ardido. Pero vivía en el siglo XVII, en los Países Bajos tolerantes, y aunque lo maldijeron y lo marginaron, aunque vivió en pobreza y murió joven de tuberculosis, logró plantar semillas de duda que crecerían hasta convertirse en la Ilustración misma. El mestizaje genético de Jesús no es solo una cuestión de ADN antiguo, es una metáfora de lo que Spinoza comprendió sobre toda la religión organizada, que se construye sobre exclusiones, sobre purezas ficticias, sobre la idea de que algunos linajes son benditos y otros malditos, de que algunas sangres son sagradas y otras profanas. Cuando Pablo de Tarso declaró que en Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, estaba articulando algo revolucionario, pero la Iglesia posterior traicionó esa universalidad al insistir en que Jesús mismo sí tenía que ser étnicamente específico, genealógicamente verificable, racialmente puro. ¿No ves la contradicción? Si el mensaje es universal, ¿por qué el mensajero tiene que ser particular? A menos que, claro, la particularidad del mensajero sea la excusa para establecer una jerarquía de intermediarios que controlen el acceso al mensaje. Spinoza cortó ese nudo gordiano con la espada de la lógica. Si Jesús era Dios encarnado, entonces la genética es irrelevante porque Dios no tiene genes. Si Jesús era solo humano, entonces la genética es irrelevante porque su enseñanza vale por sí misma, no por su origen. En ambos casos, las genealogías de Mateo y Lucas son documentos políticos, no biológicos, esfuerzos por insertar a un campesino galileo de dudoso origen en una narrativa profética que requería un Mesías davídico. Y una vez que comprendes que esas genealogías son construcciones literarias, toda la estructura del cristianismo como cumplimiento de profecías judías se vuelve cuestionable, porque el cumplimiento está trucado, porque los hechos fueron ajustados retrospectivamente para encajar en las predicciones. Ahora imagina que eres tú quien descubre esto, quien lee por primera vez a Spinoza en una tarde cualquiera, tal vez en la misma ciudad donde ahora te encuentras, tal vez en el mismo momento en que estas palabras aparecen frente a tus ojos. ¿Qué hora es donde estás? Es de mañana y el sol apenas comienza a calentar las calles. Es de tarde y la luz dorada se filtra por tu ventana. Es de noche y la oscuridad te envuelve mientras lees en la soledad que permite el pensamiento profundo. Desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, desde cualquier ciudad o pueblo cuyo nombre podría llenar páginas si todos los lectores lo compartieran, hay algo que nos une en este instante.
La capacidad de dudar, de cuestionar, de preguntarnos si lo que nos enseñaron como verdad absoluta no era más que una verdad conveniente para alguien con poder. Y en ese cuestionamiento reside no la destrucción de la fe, sino su purificación. Porque la verdadera fe, como Spinoza entendió, no puede temer a la razón. Si Dios es la naturaleza misma, si lo divino es la estructura racional del universo, entonces investigar, preguntar, dudar, no es blasfemia, es adoración. La blasfemia real está en exigir que las personas crean sin evidencia, que acepten sin comprender, que se sometan por miedo en lugar de elevarse por amor a la verdad. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Cuando el niño descubre que Santa Claus no existe, algo se rompe, pero algo más profundo emerge: la comprensión de que el regalo no pierde valor por provenir de sus padres en lugar de un mago. Así también, cuando el creyente descubre que Jesús probablemente no era genéticamente puro, que su genealogía fue inventada, que su nacimiento virginal es un mito compartido con decenas de otras figuras religiosas del mundo antiguo, algo se rompe, pero algo más auténtico puede emerger. La apreciación de su enseñanza por su propia belleza, la reverencia por su ejemplo de compasión y justicia, la inspiración que proviene no de su naturaleza sobrenatural, sino de su humanidad extraordinaria. Un Jesús humano, mestizo, de origen incierto, es mucho más impresionante que un semidios programado para la perfección desde el vientre virginal de una madre divinamente embarazada. El humano que elige el bien a pesar de poder elegir el mal, que enseña amor en un mundo de violencia, que practica perdón en una época de venganzas, ese es un héroe verdadero, no un autómata divino cumpliendo un guión celestial. Pero la Iglesia necesitaba al autómata, no al héroe, porque el héroe es imitable y el autómata es único. Y si Cristo es único, solo la Iglesia que guarda sus llaves puede abrir la puerta de la salvación. Spinoza rompió esa cerradura mostrando que las llaves eran falsas desde el principio. El impacto de este cuestionamiento va más allá de la teología cristiana. Alcanza el corazón mismo de cómo construimos identidades colectivas. Durante milenios, los pueblos se han definido por genealogías, por mitos de origen que establecen quién pertenece y quién no, quién es puro y quién contaminado, quién merece derechos y quién debe ser excluido. El mito del Mesías judío puro es solo una variante de este patrón universal de exclusión, y Spinoza, al cuestionarlo, estaba cuestionando toda la lógica de la pureza étnica como fundamento de lo sagrado. En una época en que las naciones europeas estaban construyendo ideologías de superioridad racial, en que las colonias justificaban la esclavitud con teologías de maldiciones genealógicas, en que la limpieza de sangre determinaba quién podía ocupar cargos en España y sus territorios, Spinoza estaba plantando las semillas filosóficas de la igualdad universal, basada en la razón compartida, no en la herencia tribal. Si Jesús era mestizo y aún así fue grande, entonces la grandeza no tiene color, no tiene raza, no tiene pureza de sangre, solo tiene profundidad de pensamiento y amplitud de amor. Esta era una idea explosiva en el siglo XVII y sigue siendo incómoda hoy, porque desmantela cualquier intento de fundar jerarquías sociales sobre diferencias biológicas. Pero volvamos a las genealogías, porque allí es donde la contradicción es más visible y donde Spinoza fue más despiadadamente lógico. Mateo comienza su evangelio con una genealogía que va de Abraham a José en 3 grupos de 14 generaciones, aunque si cuentas los nombres no salen 14 exactos. Y algunas generaciones conocidas del Antiguo Testamento son omitidas deliberadamente para forzar el patrón numerológico. Lucas, por otro lado, presenta una genealogía diferente que va de Jesús hasta Adán, pasando por David, pero la lista de ancestros entre David y José es completamente distinta de la de Mateo.
sin apenas coincidencias. ¿Cómo es posible que José tenga dos padres diferentes según cuál evangelio leas? ¿Cómo es posible que los ancestros de Jesús sean un misterio tan disputado si esto era crucial para establecer su identidad mesiánica? Las explicaciones tradicionales son enrevesadas. Que una genealogía es de José y otra de María, aunque ningún texto lo dice, y además las genealogías femeninas no contaban legalmente en el judaísmo antiguo. Que una es la línea legal y otra la biológica, lo cual es pura especulación sin base textual. Que los evangelistas usaron fuentes diferentes y no les importaba la exactitud histórica, lo cual es admitir que inventaron. Spinoza corta por lo sano. Las genealogías son ficción teológica, esfuerzos literarios por conectar a Jesús con las profecías que requerían un Mesías davídico, y el hecho de que ni siquiera pudieran ponerse de acuerdo en cómo inventarlas revela la debilidad del proyecto completo. Y luego está el problema de José. Si José no era el padre biológico de Jesús, entonces toda la genealogía davídica a través de él es irrelevante para establecer el linaje mesiánico de Jesús, a menos que adoptemos la ficción legal de que la adopción transmite sangre, lo cual es absurdo biológicamente, pero fue la solución rabínica que algunos apologistas cristianos intentaron usar. Pero si José sí era el padre, entonces el nacimiento virginal es falso, y con él cae toda la teología de la concepción milagrosa, la ausencia de pecado original, la naturaleza divina especial de Cristo. Es un dilema sin salida. O Jesús es davídico y no virginalmente concebido, o es virginalmente concebido y no davídico. No puede ser ambos, pero el dogma exige ambos. Así que el dogma está construido sobre una contradicción lógica que solo puede sostenerse apelando al misterio, esa palabra mágica que las religiones usan cuando la razón las acorrala. Spinoza no aceptaba misterios como explicación, exigía coherencia o admisión de ignorancia, y ante las genealogías de Jesús, su veredicto era claro. Ignoramos su verdadero origen, y esa ignorancia ha sido cubierta con ficciones piadosas que ahora llamamos doctrina. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía al menos mantiene el juego dentro del campo de lo religioso, acepta las reglas básicas del discurso teológico, solo disputa interpretaciones. Pero la duda metodológica que Spinoza heredó de Descartes y radicalizó más allá de lo que Descartes se atrevió, esa duda cuestiona las reglas mismas, pregunta si el juego entero tiene sentido, si los conceptos básicos son coherentes, si la estructura completa no está edificada sobre arena. Un hereje dice, Jesús era divino, pero de una manera diferente. Un dudoso dice, ¿cómo sabemos siquiera que existió Jesús? Y si existió, ¿cómo sabemos algo cierto sobre él? Y si los evangelios son propaganda religiosa más que historia. El hereje puede ser refutado con más teología, pero el dudoso no puede ser refutado, solo silenciado, porque sus preguntas abren un abismo bajo los pies de toda certeza dogmática. Por eso Spinoza fue más peligroso que cualquier hereje, porque no proponía una teología alternativa, sino la disolución de la teología en filosofía, la reabsorción de todas las preguntas sobre Dios, el alma, la salvación, en el estudio racional de la naturaleza y la ética humana. Y en ese programa filosófico, la cuestión del mestizaje de Jesús era un ejemplo perfecto de cómo una pregunta histórica simple puede dinamitar siglos de construcción teológica. Ahora imagina la escena. Ámsterdam, mediados del siglo XVII, una ciudad cosmopolita llena de refugiados religiosos de toda Europa, judíos expulsados de España y Portugal, protestantes huyendo de la Inquisición católica, librepensadores atraídos por la relativa tolerancia holandesa.
En ese crisol, Spinoza pulía lentes durante el día para ganarse la vida y pulía argumentos durante la noche para ganar la batalla contra la superstición. Sus amigos eran un círculo reducido de intelectuales radicales, algunos de los cuales más tarde serían también perseguidos, exiliados o encarcelados por sus ideas. Compartían manuscritos en secreto, discutían en casas privadas, sabían que cada palabra escrita podía ser usada contra ellos por las autoridades religiosas o civiles. En ese contexto, escribir que Jesús probablemente no era judío puro, que su genealogía era inventada, que el nacimiento virginal era un mito, no era un ejercicio académico abstracto, era arriesgar el destierro, la cárcel, incluso la vida. Y sin embargo, Spinoza escribió, porque para él la verdad era más importante que la seguridad, la honestidad intelectual más valiosa que la aceptación social, la libertad de pensamiento más sagrada que cualquier dogma religioso. ¿Cuántos de nosotros hoy tendríamos ese coraje? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a perder familia, comunidad, sustento económico, por defender una idea que sabemos verdadera, pero que todos nuestros contemporáneos consideran blasfema? Y sin embargo, aquí estamos, siglos después, y las ideas de Spinoza han triunfado en gran medida, aunque su nombre sea aún desconocido para muchos. La crítica bíblica moderna, ese campo académico que estudia las Escrituras como documentos históricos producidos por humanos en contextos culturales específicos, desciende directamente del trabajo pionero de Spinoza en el Tratado Teológico Político. Cuando un biblista contemporáneo habla de las fuentes J, E, D y P del Pentateuco, cuando identifica las contradicciones entre los sinópticos y Juan, cuando explica las genealogías de Jesús como construcciones teológicas posteriores, está siguiendo el método que Spinoza inauguró. Leer la Biblia como cualquier otro texto antiguo, sin presuponer inspiración divina, aplicando las herramientas de la crítica textual, la historia y la razón. La Iglesia Católica tardó hasta el siglo XX en aceptar tímidamente algunos de estos métodos, y muchas iglesias protestantes conservadoras aún los rechazan frontalmente, pero en las universidades seculares y en los seminarios progresistas, Spinoza ganó. Sus preguntas sobre Jesús, sobre el origen mestizo probable del carpintero Galileo, sobre la ficción de las genealogías, son ahora discusiones académicas normales, aunque raramente llegan a los púlpitos, porque los pastores saben que la fe de sus feligreses es más frágil que lo que quisieran admitir. Pero, ¿qué significa este triunfo intelectual para la persona común que no lee tratados de crítica bíblica? Tal vez estés leyendo esto desde una ciudad de América Latina, donde el catolicismo popular mezcla fe con tradición, donde las procesiones de Semana Santa movilizan pueblos enteros, donde la imagen de Cristo crucificado está presente en cada iglesia, cada hogar, cada plaza. ¿Cambia algo saber que Jesús probablemente no era genéticamente puro? Para algunas personas no cambia nada, porque su fe nunca dependió de esos detalles técnicos, sino de la experiencia emocional del amor divino, del consuelo en el sufrimiento, de la esperanza en la resurrección. Para otras personas, sin embargo, el descubrimiento de que las bases históricas del cristianismo son mucho más débiles de lo que se enseña en la catequesis puede ser liberador o devastador, dependiendo de cómo procesen la información. Algunos se vuelven ateos militantes, sintiendo que fueron engañados por una institución mentirosa. Otros se convierten en cristianos más ilustrados, que separan el mensaje moral de Jesús de las falsas afirmaciones históricas de la Iglesia, y otros más simplemente se alejan silenciosamente de la religión organizada, buscando espiritualidad en otras tradiciones o en ninguna. Pero todos, consciente o inconscientemente, están viviendo en el mundo que Spinoza ayudó a crear.
Un mundo donde la religión ya no puede exigir obediencia ciega, sino que debe competir en el mercado libre de las ideas, con argumentos, con evidencia, con la capacidad de hacer sentido racional y moral. Y aquí, en este punto de la narración, sería apropiado hacer una pausa para recordar que estas palabras viajan a través del tiempo y el espacio para encontrarte donde estés. Tal vez estés en una mega ciudad del Asia, donde el cristianismo es minoritario, y estas cuestiones sobre Jesús parecen lejanas, más interesantes como curiosidad cultural que como asunto personal. Tal vez estés en Europa, en el corazón mismo de la cristiandad histórica, rodeado de catedrales góticas que ahora son más museos turísticos que lugares de culto vivo. Tal vez estés en África, donde el cristianismo crece explosivamente, pero mezclado con tradiciones ancestrales que le dan sabores que Roma nunca imaginó. Tal vez estés en Norteamérica, en el epicentro del cristianismo evangélico contemporáneo, donde millones creen que la Biblia es literalmente la palabra inerrante de Dios y donde cuestionarla puede significar ostracismo social. O tal vez estés en tu propia ciudad, esa que conoces con sus calles familiares, sus plazas, sus iglesias, sus cafés. Esa ciudad cuyo nombre podría escribir ahora en un comentario, compartiendo con otros lectores desde cuántas latitudes diferentes estas reflexiones están siendo recibidas. Porque aunque las ideas de Spinoza son universales, cada quien las recibe desde su circunstancia particular, y hay algo hermoso en imaginar que estas mismas palabras son leídas simultáneamente por alguien que desayuna café en Buenos Aires, por alguien que almuerza en Madrid, por alguien que cena en Tokio, todos conectados por el hilo invisible de una pregunta que nos concierne a todos. ¿Qué es lo verdadero? ¿Y cómo lo distinguimos de lo que simplemente nos enseñaron a creer? El mestizaje de Jesús es entonces no solo una cuestión histórica, sino una invitación a reflexionar sobre nuestro propio mestizaje, sobre las mezclas de culturas, ideas, tradiciones que nos constituyen. No hay pureza en ninguna parte, ni genética, ni cultural, ni religiosa. Todo es síntesis, mezcla, hibridación. El cristianismo mismo es una mezcla de judaísmo apocalíptico, con filosofía griega, con cultos mistéricos helenísticos, con estructuras administrativas romanas. El Jesús histórico, si existió, era una mezcla de influencias, rabino judío, pero influido por el cinismo griego que circulaba en Galilea, predicador de la Torá, pero crítico de la interpretación farisaica, profeta escatológico, pero también maestro de sabiduría. Y su sangre, como la de todos los galileos de su tiempo, fluía con las mezclas inevitables de un pueblo que había sido conquistado, ocupado, dispersado y reagrupado múltiples veces en su historia. Reconocer este mestizaje no es degradar a Jesús, es humanizarlo, es devolverlo de las alturas teológicas a la tierra donde caminó, comió, rió, lloró, dudó, se enojó, amó, sufrió y murió. Un Jesús humano es accesible, imitable, inspirador. Un Jesús divino es inalcanzable, intimidante, excusa perfecta para no intentar siquiera vivir a su altura porque, después de todo, Él era Dios, y nosotros no. Spinoza prefería el primero. A medida que nos acercamos al final de esta primera parte de la narración, es importante comprender que lo que Spinoza inició no fue simplemente una crítica al cristianismo o al judaísmo, sino una revolución en cómo pensamos sobre la religión en general. Antes de él, la teología era la reina de las ciencias y la filosofía su sierva, destinada a proporcionar argumentos racionales para defender dogmas ya establecidos por revelación. Spinoza invirtió esa jerarquía. La filosofía, entendida como el uso riguroso de la razón, debía juzgar todas las afirmaciones, incluidas las religiosas, y cualquier dogma que no pasara el escrutinio racional debía ser descartado o reinterpretado como metáfora.
La consecuencia de este método fue devastadora para los dogmas tradicionales. Los milagros se volvieron imposibles porque violaban las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios mismo. La revelación sobrenatural se volvió innecesaria porque la razón puede descubrir todo lo que necesitamos saber sobre ética y sobre Dios. La inmortalidad personal se volvió dudosa porque no hay evidencia de que la mente sobreviva a la disolución del cuerpo. Y las afirmaciones históricas de las Escrituras, incluidas las genealogías de Jesús, se volvieron cuestionables porque no cumplían los estándares de evidencia que aplicaríamos a cualquier otro documento antiguo. En el sistema de Spinoza, la religión verdadera se reducía a una sola enseñanza: la justicia y la caridad, el amor al prójimo. Todo lo demás, rituales, jerarquías, dogmas, genealogías, era superestructura humana, útil tal vez para mantener el orden social, pero no necesaria para la salvación, que en el lenguaje espinosista significaba la beatitud que proviene de comprender nuestra participación en la naturaleza infinita de Dios. ¿No es fascinante que un judío excomulgado del siglo XVII, trabajando solo en un pequeño taller de Ámsterdam, haya podido ver más claro que todos los teólogos de su tiempo? ¿No es notable que sus ideas, consideradas entonces escandalosas y peligrosas, sean ahora parte del sentido común ilustrado? Y sin embargo, cuánta resistencia persiste, cuánto miedo a seguir las implicaciones de su pensamiento hasta el final. Porque si Spinoza tiene razón sobre Jesús, entonces, ¿qué queda del cristianismo? Si el nacimiento virginal es mito, la resurrección leyenda piadosa, los milagros exageraciones, las genealogías ficción, ¿qué distingue a Jesús de otros maestros sabios de la antigüedad como Sócrates, Buda, Confucio? Nada, excepto el accidente histórico de que sus seguidores lograron convertir su enseñanza en religión de Estado de un imperio. Y ese accidente histórico, esa alianza entre Iglesia e Imperio, sellada por Constantino en el siglo IV, es lo que permitió que una secta judía marginal se convirtiera en la fe dominante de Occidente, no porque fuera más verdadera, sino porque fue más exitosa políticamente. Spinoza veía esto con claridad, y por eso su crítica no era solo a los dogmas específicos, sino a toda la estructura de poder que se construyó sobre ellos. Imagina entonces que eres parte de esa estructura. Un sacerdote que ha dedicado su vida a predicar dogmas que ahora descubres cuestionables. Un creyente sincero cuya identidad completa está entrelazada con esos dogmas. Un teólogo que ha escrito volúmenes defendiendo lo que Spinoza desmonta en párrafos. ¿Cómo respondes? Algunos con negación furiosa, declarando hereje a Spinoza y prohibiendo sus libros. Otros con reinterpretación creativa, tratando de mostrar que en realidad lo que Spinoza decía era compatible con una versión sofisticada de la fe. Otros con abandono silencioso de las creencias, manteniendo las formas externas por razones sociales, pero perdiendo la convicción interna. Y otros más con transformación auténtica, pasando de una religión de autoridad a una espiritualidad de búsqueda, de la fe ciega al pensamiento crítico, del dogma a la investigación. Cada respuesta es comprensible. Cada una refleja diferentes necesidades psicológicas y circunstancias sociales, pero lo que ninguna puede hacer es ignorar las preguntas que Spinoza planteó, porque una vez que la duda metódica se introduce en la mente, es imposible erradicarla completamente. Puedes reprimirla, puedes rodearla con defensas teológicas elaboradas, pero siempre estará allí, susurrando: ¿y si todo esto no es más que construcción humana? ¿Y si no hay nada especial en ese carpintero Galileo excepto lo que nosotros proyectamos sobre él? Y con esa pregunta suspendida en el aire como una espada de Damocles sobre toda certeza dogmática, llegamos al final de esta primera parte de la reflexión, pero no al final de la historia.
porque lo que hemos explorado hasta ahora es solo el planteamiento del problema. La presentación de la evidencia que Spinoza reunió contra la imagen sacra de Jesús como Mesías genealógicamente puro. Hemos visto las contradicciones en los evangelios, la improbabilidad histórica de la pureza genética en la Galilea del primer siglo, la lógica defectuosa de genealogías que pasan por José pero luego niegan su paternidad, la función política de estas ficciones piadosas en establecer la autoridad de la Iglesia. Pero el verdadero conflicto apenas comienza, porque lo que está en juego no es solo la credibilidad histórica de un texto antiguo, sino toda la estructura de significado que Occidente ha construido sobre ese texto. Si Jesús era mestizo, ordinario, mortal, entonces, ¿qué es el cristianismo? Una filosofía moral con buenas intuiciones, pero falsas pretensiones sobrenaturales. Un sistema de poder eclesiástico que se autolegitima con mentiras piadosas. ¿O puede salvarse algo del mensaje original, algo que trascienda las falsas afirmaciones históricas y llegue hasta nosotros con verdad relevante? Estas preguntas serán exploradas en la segunda parte, donde profundizaremos en el conflicto mismo entre fe y razón, donde veremos a Spinoza no solo como destructor de dogmas, sino como constructor de una nueva espiritualidad basada en el amor intelectual de Dios, donde comprenderemos que su ataque a la imagen sacra de Jesús no era nihilismo, sino liberación, no era ateísmo, sino una forma más pura de religiosidad que no necesita milagros ni genealogías para encontrar lo divino en cada partícula de la naturaleza, en cada momento de comprensión racional, en cada acto de amor genuino no motivado por esperanza de recompensa celestial, sino por la alegría intrínseca de participar conscientemente en el orden eterno del universo. La historia de cómo la razón se convirtió en enemiga de la fe no comienza con Spinoza, comienza con los primeros padres de la Iglesia, que decidieron que ciertas preguntas no debían hacerse, que ciertas dudas no debían expresarse, que ciertos textos debían ser declarados heréticos y quemados, que ciertas personas debían ser silenciadas, exiliadas o ejecutadas por pensar demasiado libremente. El cristianismo primitivo era un mosaico de interpretaciones diversas sobre quién era Jesús y qué significaba su vida y muerte. Algunos lo veían como un maestro humano iluminado, otros como un ángel temporal encarnado, otros como el Logos divino hecho carne, otros como un revolucionario político fallido cuyo mensaje fue espiritualizado por Pablo para hacerlo digerible para el Imperio Romano. Durante los primeros 3 siglos, estas interpretaciones coexistieron en tensión, debatiéndose en concilios, escribiéndose en evangelios que luego serían excluidos del canon, expresándose en teologías que luego serían anatemizadas. Pero cuando Constantino convirtió el cristianismo en religión favorecida del imperio, cuando los obispos adquirieron poder político y riqueza material, cuando la Iglesia se fusionó con el Estado, entonces la diversidad se volvió peligrosa, la herejía se volvió traición, y la ortodoxia se impuso con la espada además de la palabra. ¿Por qué? Porque un imperio necesita unidad ideológica, no puede tolerar cismas que debiliten su control, y la forma más efectiva de asegurar esa unidad es declarar que solo hay una interpretación correcta de la verdad sagrada, y que esa interpretación es la que sostiene el poder de la jerarquía establecida. Spinoza comprendió que el cristianismo ortodoxo nació no de la búsqueda sincera de la verdad sobre Jesús, sino de la necesidad política de una doctrina unificada que consolidara el poder eclesiástico. Y así, siglo tras siglo, la Iglesia construyó un sistema teológico cada vez más elaborado sobre fundamentos históricos cada vez más cuestionables. La Trinidad, declarada dogma en Nicea, no aparece claramente en ningún texto del Nuevo Testamento, sino que fue inferida,
construida, impuesta como ortodoxia contra las objeciones de arrianos y socinianos que argumentaban que la Biblia enseña subordinacionismo, no coigualdad del Hijo con el Padre. La naturaleza dual de Cristo, humana y divina, simultáneamente pero sin mezcla ni confusión, declarada en Calcedonia, es una formulación filosófica que habría sido incomprensible para los primeros discípulos galileos de Jesús, campesinos judíos que esperaban un Mesías político que restaurara el reino de Israel, no un logos encarnado que reconciliara la naturaleza divina con la humana en una unión hipostática. La virginidad perpetua de María, dogma católico tardío, no solo carece de apoyo en los evangelios que mencionan a los hermanos de Jesús, sino que fue construida gradualmente como parte de la ascética creciente de la Iglesia que glorificaba la virginidad sobre el matrimonio, celibato sobre la sexualidad, renuncia sobre el disfrute, muerte sobre vida. Y todas estas doctrinas, todas estas elaboraciones teológicas, todas estas definiciones conciliares, estaban diseñadas para proteger una imagen de Jesús que servía a los intereses de la Iglesia. Un Cristo divino, único, mediado exclusivamente por los sacramentos que sólo los sacerdotes ordenados podían administrar, garantizando así que la salvación fluyera necesariamente a través de la institución eclesiástica. Spinoza vio este juego con claridad de láser. La teología dogmática no era el resultado de reflexión sincera sobre las Escrituras, sino la racionalización de intereses de poder clerical. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que generaciones enteras han vivido bajo restricciones morales sin base racional. Han sentido culpas por transgresiones imaginarias. Han temido castigos por crímenes que no son crímenes. Tomemos la sexualidad. Durante siglos, la Iglesia enseñó que el sexo era inherentemente pecaminoso, excepto dentro del matrimonio heterosexual con fines procreativos, que el placer sexual era sospechoso incluso entre esposos, que la masturbación era pecado mortal, que los pensamientos sexuales eran lujuria condenable, que las mujeres que disfrutaban el sexo eran peligrosas, que los homosexuales merecían la hoguera. Millones de personas vivieron torturadas por estas enseñanzas, confesando compulsivamente deseos naturales, sometiéndose a penitencias por placeres que no dañaban a nadie, interiorizando vergüenza que distorsionó su psique para siempre. ¿Y cuál era la base bíblica de estas doctrinas? Interpretaciones forzadas de textos ambiguos, aplicaciones literales de leyes ceremoniales judías que Pablo había declarado obsoletas, extrapolaciones de prejuicios culturales del mundo antiguo elevados a mandatos divinos eternos. Spinoza, con su comprensión de que las Escrituras reflejan las circunstancias históricas de sus autores humanos, no mandatos divinos atemporales, liberó a la ética de esta esclavitud textual. Argumentó que la moralidad se basa en promover la alegría humana y minimizar el sufrimiento, no en obedecer prohibiciones arbitrarias, y que todo lo que conduce al florecimiento humano es bueno, mientras que lo que conduce a la miseria es malo, independientemente de lo que diga ningún texto antiguo. Esta era una revolución ética, porque transfería la autoridad moral de los libros sagrados a la razón humana, de los sacerdotes a los individuos pensantes, de la obediencia ciega a la reflexión cultivada. Pero la Iglesia no podía aceptar esta transferencia de autoridad, porque significaba su obsolescencia. Si cada persona puede descubrir por sí misma qué es bueno y qué es malo usando la razón, si la salvación, entendida como vivir bien, como alcanzar beatitud, como participar conscientemente en el orden divino de la naturaleza, no requiere sacramentos ni mediación clerical, entonces, ¿para qué sirve la Iglesia? Esta pregunta aterraba a los obispos mucho más que cualquier herejía doctrinal específica, porque tocaba el corazón de su poder.
Y por eso, aunque Spinoza fue más allá que cualquier hereje anterior en desmantelar los fundamentos teológicos del cristianismo, no fue quemado en la hoguera solo porque vivió en un lugar y tiempo donde la tolerancia religiosa, limitada pero real, se había establecido por razones políticas y económicas que hacían inconveniente la persecución abierta. Pero si hubiera vivido en España, en Italia, en muchas partes de Alemania, habría corrido la suerte de Giordano Bruno, quemado vivo en Roma en 1600 por sostener ideas similares sobre la naturaleza de Dios, la pluralidad de mundos, la mortalidad del alma. El heroísmo de Spinoza no está en haber sido mártir físico, sino en haber sido mártir intelectual. Sacrificó comunidad, familia, seguridad económica, reconocimiento en vida por la libertad de pensar y escribir la verdad como la veía, sabiendo que su recompensa no sería celestial, porque no creía en cielos, ni terrenal, porque vivió pobre y murió olvidado por la mayoría, sino solo la satisfacción interna de haber pensado honestamente, vivido coherentemente con su filosofía y plantado semil. Haz que tal vez algún día florecerían en mentes más libres. Y florecieron, aunque lentamente. La Ilustración del siglo XVIII debe mucho a Spinoza, aunque muchos ilustrados lo citaban con cautela o negaban su influencia por miedo a la asociación con el ateísmo. Voltaire, quien despreciaba el cristianismo organizado y ridiculizaba el Antiguo Testamento como compilación de barbaridades, sabía que estaba siguiendo las huellas de Spinoza, aunque a veces fingiera distancia para protegerse. Diderot, quien perdió la fe y se convirtió en materialista, reconocía en privado que Spinoza había abierto el camino. Kant, aunque intentó reconstruir una base racional para la moralidad, sin depender de la revelación religiosa, estaba respondiendo implícitamente al desafío espinosista de que la ética no necesita fundamento sobrenatural. Y Hegel, con toda su dialéctica idealista, no podía escapar de la idea espinosista de que la realidad es una totalidad orgánica donde Dios no es un ser separado que interviene caprichosamente, sino la estructura misma del proceso racional del cosmos. Pero mientras estos filósofos académicos debatían en universidades y publicaban tratados que solo otros intelectuales leían, el pueblo común seguía viviendo bajo el peso de dogmas que la razón ya había minado, pero que el poder eclesiástico mantenía en pie con censura, intimidación y control de la educación. ¿Cuánto sufrimiento innecesario podría haberse evitado si las ideas de Spinoza sobre la libertad religiosa, la separación entre Iglesia y Estado, la interpretación racional de las Escrituras, hubieran sido implementadas siglos antes? ¿Cuántas guerras religiosas, cuántas persecuciones de herejes, cuántas casas de brujas, cuántos autos de fe, cuántos niños aterrorizados con descripciones de infiernos eternos, cuántas mujeres esclavizadas por doctrinas de sumisión patriarcal justificadas bíblicamente? El costo humano de mantener dogmas irracionales después de que la razón los ha refutado es incalculable, y ese costo se sigue pagando hoy en comunidades donde el fundamentalismo religioso restringe libertades, oprime minorías, rechaza la ciencia, perpetúa la ignorancia. Volvamos entonces al Jesús histórico, ese hombre sobre quien tanto se ha proyectado, pero tampoco se conoce con certeza. Los historiadores críticos contemporáneos, aquellos que aplican métodos científicos al estudio del Nuevo Testamento, han llegado a un consenso mínimo sobre algunos hechos. Jesús probablemente existió, fue un judío galileo del primer siglo, fue bautizado por Juan el Bautista, predicó sobre el reino de Dios, fue crucificado por las autoridades romanas. Pero más allá de estos hechos mínimos, casi todo es disputable. ¿Nació en Belén o fue una ficción teológica para cumplir profecías?
¿Nació de una virgen o fue ese detalle añadido décadas después por evangelistas que conocían mitos similares en religiones paganas? ¿Realizó milagros o fueron esas historias exageraciones piadosas creadas por comunidades que necesitaban competir con otros cultos milagrosos? ¿Resucitó literalmente o fue la resurrección una experiencia visionaria de sus discípulos traumatizados, reinterpretada como evento físico? ¿Se proclamó Mesías o fueron sus seguidores quienes le atribuyeron ese título después de su muerte? ¿Enseñó que era divino o fue esa doctrina una creación posterior de comunidades helenísticas influidas por el concepto griego del logos? Y crucialmente para nuestro tema, ¿era genealógicamente puro según los estándares judíos o era producto del mestizaje inevitable en una región de fronteras? Spinoza no tenía acceso a los métodos de la crítica histórica moderna. No podía aplicar análisis de capas redaccionales a los evangelios. No conocía los manuscritos del Mar Muerto que revelarían la diversidad del judaísmo del Segundo Templo. No podía comparar los evangelios canónicos con los gnósticos descubiertos en Nag Hammadi. Pero con solo la lógica, la filología hebrea que dominaba y el coraje intelectual, llegó a conclusiones que la erudición posterior confirmaría: que los evangelios no son biografías históricas confiables, que contienen contradicciones irreconciliables, que las genealogías son construcciones teológicas, que muchos eventos narrados son improbables o imposibles naturalmente. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad exige cambio, y el cambio es aterrador. Es más cómodo creer lo que todos creen, seguir las tradiciones familiares, no cuestionar lo que enseñan las autoridades respetadas, mantener la cohesión social, aunque sea al precio de la honestidad intelectual. Spinoza rompió ese contrato social cuando decidió que la verdad era más importante que la pertenencia, que la coherencia racional era más valiosa que la paz comunitaria basada en ficciones compartidas. Y pagó el precio. Fue excomulgado, perdió a su familia, vivió marginado, sabía que sus libros serían prohibidos, que su nombre sería asociado con el peor de los vicios, el ateísmo en su época, que probablemente no vería el triunfo de sus ideas. Pero en la soledad de su taller, puliendo lentes que permitían ver más claramente tanto literal como metafóricamente, mantuvo una serenidad filosófica que sus propios escritos explican. Comprendía que todo lo que sucede es necesario, que el universo es un sistema determinista donde cada evento fluye de causas anteriores según leyes inmutables, que lamentarse por lo inevitable es irracional, que la libertad humana consiste no en poder elegir contra las causas que nos determinan, sino en comprender esas causas y actuar conscientemente en armonía con ellas. Esta filosofía del amor fati, del amor al destino, le permitió aceptar su excomunión sin amargura, su pobreza sin resentimiento, su oscuridad sin desesperación, porque sabía que estaba viviendo la única vida que las causas antecedentes hacían posible para él, y que comprender esa necesidad era en sí mismo una forma de alegría superior a cualquier felicidad que pudiera derivarse de la aceptación social o el éxito material. Pero esta aceptación filosófica del destino no significaba pasividad. Spinoza escribió, argumentó, influyó en el círculo de radicales que lo rodeaban, correspondió con intelectuales de toda Europa, rechazó una cátedra en Heidelberg porque requería comprometer su libertad de pensamiento, siguió puliendo sus ideas con la misma precisión con que pulía lentes. Y en sus escritos sobre la religión, sobre la Biblia, sobre Jesús, sobre el mestizaje probable del hombre de Nazaret, estaba haciendo algo profundamente subversivo. Estaba democratizando el conocimiento sagrado.
Estaba diciendo que cualquier persona racional podía leer las Escrituras críticamente sin necesitar la interpretación autorizada de rabinos o sacerdotes. Estaba liberando a Dios de los templos y devolviéndolo a la naturaleza, donde cualquiera podía encontrarlo en la belleza de una ecuación matemática, en la complejidad de un organismo vivo, en la inmensidad del cosmos estrellado. ¿No es irónico que este judío excomulgado, este supuesto ateo, haya tenido una comprensión más profunda de lo divino que muchos teólogos profesionales? Porque Spinoza no negaba a Dios, lo redefinía. Dios no es un viejo barbudo sentado en un trono celestial, juzgando pensamientos y otorgando milagros caprichosos. Dios es la sustancia infinita que se expresa en infinitos atributos, de los cuales conocemos solo dos: extensión y pensamiento. Dios es la naturaleza misma en su aspecto creador, natura naturans, y en su aspecto creado, natura naturata. Dios es lo que hace que el universo sea inteligible racionalmente, lo que garantiza que las leyes científicas funcionen siempre y en todas partes, lo que permite que la matemática describa la realidad física. Este Dios espinosista no responde oraciones, no elige pueblos, no envía mesías, no castiga pecados, pero tampoco es impersonal en el sentido de ser indiferente. Participar conscientemente en su orden eterno mediante la comprensión racional es la forma más alta de beatitud, de salvación, de unión mística disponible para los humanos. Y si este es el Dios verdadero, entonces, ¿qué queda de las religiones tradicionales con sus dogmas sobre mesías genéticamente puros, nacimientos virginales, resurrecciones físicas, cielos e infiernos literales? Quedan como metáforas útiles para mentes no filosóficas, como muletas pedagógicas para quienes no pueden acceder directamente a la verdad racional, como mitos socialmente cohesivos que mantienen el orden moral en comunidades donde la mayoría no tiene educación filosófica. Spinoza no era elitista en el sentido de despreciar a las masas, pero era realista. Reconocía que pocas personas tienen el tiempo, la capacidad o la inclinación para dedicarse al estudio filosófico riguroso, y que para esas personas la religión tradicional, con sus narrativas simples de recompensa y castigo, con sus rituales reconfortantes, con su promesa de vida después de la muerte, podía servir una función moral y psicológica importante. Lo que Spinoza rechazaba era la pretensión de las religiones de ser literalmente verdaderas, su insistencia en que las metáforas debían creerse como hechos, su criminalización de quienes cuestionaban los dogmas, su uso del miedo y la culpa para controlar comportamientos. Una religión espinosista sería una religión honesta. Admitiría que sus relatos son ficciones moralmente útiles, no historia verificable. Invitaría a la interpretación simbólica en lugar de exigir creencia literal. Promovería la razón y la investigación en lugar de exigir fe ciega. Mediría su éxito por la justicia y la caridad que inspira, no por la ortodoxia doctrinal que impone. ¿Podría existir tal religión? Probablemente no como institución masiva, porque las instituciones requieren dogmas claros, autoridades definidas, fronteras entre quién pertenece y quién no. Pero podría existir como espiritualidad individual, como ética filosófica, como práctica contemplativa que encuentra lo sagrado en la comprensión racional del orden natural. Desde donde sea que estés leyendo estas palabras, desde la ciudad que habitas en este momento preciso, mientras el reloj marca una hora específica en tu zona horaria, hay algo que te conecta con Spinoza a través de los siglos: la capacidad de pensar libremente. Tal vez sea temprano en la mañana y estás leyendo esto con el primer café del día. Tal vez sea la hora del almuerzo y has tomado un descanso para reflexionar. Tal vez sea tarde en la noche y la oscuridad te rodea mientras las ideas iluminan tu mente.
En cualquier momento, en cualquier lugar, el pensamiento libre es posible, aunque sea peligroso, aunque sea solitario, aunque sea incomprendido. Y hay algo profundamente hermoso en imaginar que estas mismas reflexiones sobre el mestizaje de Jesús, sobre la ficción de las genealogías, sobre el conflicto entre fe y razón, están siendo recibidas simultáneamente por personas en ciudades que nunca se conocerán, en países separados por océanos, en culturas con tradiciones religiosas diferentes, todas conectadas por el hilo invisible de la curiosidad intelectual y la búsqueda de verdad. Si estás dispuesto, escribe en los comentarios desde qué ciudad y país me lees, qué hora es allí ahora mismo, y comparte esta reflexión con alguien cercano que aprecias, con el deseo de que las bendiciones de la comprensión y la libertad de pensamiento alcancen a su familia, porque no hay regalo más valioso que la invitación a pensar críticamente sobre las verdades heredadas que gobiernan nuestras vidas. El conflicto entre fe y razón no es accidental ni superficial, es estructural y permanente. La fe, entendida como creencia en proposiciones sin evidencia suficiente o incluso contra la evidencia, opera según una lógica diferente que la razón, que exige evidencia, coherencia, falsabilidad. Cuando un creyente dice, creo que Jesús nació de una virgen, no está haciendo una afirmación científica sujeta a verificación empírica, está expresando lealtad a una narrativa comunitaria, está señalando su pertenencia a una tradición, está encontrando significado existencial en un relato que considera sagrado independientemente de su facticidad histórica. Y para la mayoría de las personas esto funciona perfectamente. Pueden mantener creencias religiosas en un compartimento mental separado de sus creencias sobre cómo funciona el mundo natural. Pueden ir a misa los domingos y aceptar la evolución biológica los lunes sin sentir contradicción. Pero Spinoza, como todos los pensadores rigurosamente sistemáticos, no podía tolerar esta compartimentalización. Para él, la verdad era una, la realidad era coherente, y si las afirmaciones religiosas contradecían lo que la razón y la observación revelaban sobre el mundo, entonces las afirmaciones religiosas debían ser falsas o reinterpretadas simbólicamente. Esto lo ponía en conflicto no solo con los dogmas específicos del judaísmo y el cristianismo, sino con toda la estructura epistémica de la religión revelada, que afirma tener acceso a verdades inaccesibles a la razón humana sola. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Hay una paradoja profunda aquí. La fe religiosa tradicional se presenta como certeza absoluta. Sé que mi Redentor vive, creo firmemente en la resurrección. Pero esa certeza es frágil, requiere protección contra las dudas, necesita comunidades de refuerzo mutuo, se derrumba cuando es sometida a cuestionamiento crítico sostenido. En cambio, la fe filosófica que Spinoza proponía, la confianza en que el universo es inteligible racionalmente y que la comprensión conduce a la beatitud, era paradójicamente más robusta porque no requería creer en ningún hecho contingente dudoso, solo en la coherencia lógica del ser mismo. No importaba si Jesús existió o no, si resucitó o no, si era genéticamente puro o mestizo, porque la ética espinosista no dependía de ninguna revelación histórica particular, sino de verdades atemporales accesibles a cualquier mente racional en cualquier época. Esta era una fe más auténtica, aunque Spinoza no la llamara así porque no temía a las preguntas, no necesitaba autoridades que la validaran. No se derrumbaba cuando los hechos históricos se volvían inciertos. Es el tipo de fe que puede sobrevivir al descubrimiento de que el Mesías era mestizo, porque nunca dependió de su pureza genética para empezar. Los fariseos de la época de Jesús, según los evangelios, estaban obsesionados con la pureza ritual, pureza alimentaria, pureza genealógica.
Tenían categorías elaboradas para clasificar quién era judío puro, de linaje documentado, quién era mamzer, hijo de unión prohibida, quién era gentil, quién era samaritano, descendiente de matrimonios mixtos entre israelitas y colonos asirios. Esta obsesión con la pureza no era meramente étnica, era teológica. Reflejaba la creencia de que Israel era el pueblo elegido, separado de las naciones por mandato divino, y que mantener esa separación era cumplir la voluntad de Dios. Pero Galilea, la región donde Jesús se crió, había sido durante siglos una zona de frontera, conquistada y reconquistada, poblada y despoblada, donde la pureza genealógica era prácticamente imposible de mantener. Los historiadores saben que durante el período helenístico, Galilea fue fuertemente helenizada, que muchos galileos hablaban griego además de arameo, que las ciudades galileas como Séforis, cerca de Nazaret, eran cosmopolitas y culturalmente mixtas. ¿Cómo podría surgir de ese ambiente un Mesías genealógicamente puro? Solo mediante ficción genealógica. Solo inventando una línea de descendencia que conectara a un carpintero de orígenes oscuros con la casa real de David. Y eso es exactamente lo que los evangelistas hicieron, pero lo hicieron tan torpemente, con tantas contradicciones entre sus versiones, que cualquier lector crítico como Spinoza podía ver las costuras, podía detectar la invención. ¿Pero por qué inventar? Porque las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento especificaban que el Mesías vendría de la descendencia de David, que nacería en Belén, que sería de la tribu de Judá. Si los primeros cristianos querían convencer a otros judíos de que Jesús era el Mesías, necesitaban mostrar que cumplía estas profecías, y si los hechos no encajaban, los hechos debían ser ajustados. Así, aunque Jesús era conocido como Jesús de Nazaret, sugiriendo que Nazaret era su lugar de origen, Lucas inventa un censo que requiere que José viaje a Belén, aunque históricamente ningún censo romano requería tal cosa, y Mateo inventa una huida a Egipto para explicar cómo un niño nacido en Belén terminó criándose en Nazaret. Son narrativas de nacimiento contradictorias, creadas independientemente por autores que no conocían el trabajo del otro, cada una diseñada para resolver el problema de hacer que un Galileo encaje en las profecías judeas. Y lo mismo con las genealogías. Mateo crea una línea real a través de Salomón, para enfatizar la realeza mesiánica. Lucas crea una línea sacerdotal a través de Natán para enfatizar la pureza religiosa. Ambas pasan por José, pero luego niegan que José fuera el padre biológico, creando un lío lógico que solo puede resolverse admitiendo que son ficciones teológicas, no registros históricos. Spinoza vio todo esto con claridad dolorosa, y la pregunta que planteó implícitamente era: si los fundamentos del cristianismo requieren manipulación histórica, ¿qué tan sólido puede ser el edificio construido sobre ellos? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía, como mencionamos, mantiene el juego dentro del campo teológico, acepta que hay verdades reveladas y solo disputa cuáles son. Pero la duda metodológica y radical, cuestiona si hay verdades reveladas en absoluto, si Dios comunica proposiciones a los humanos, si los textos sagrados son diferentes en naturaleza de otros textos antiguos. La duda de Spinoza era especialmente peligrosa porque provenía de alguien con conocimiento profundo. Dominaba el hebreo bíblico mejor que la mayoría de los cristianos. Conocía la tradición rabínica íntimamente. Entendía las sutilezas textuales que los apologistas cristianos pasaban por alto. No podía ser descartado como un gentil ignorante que malinterpretaba escrituras ajenas. Era un judío educado que conocía íntimamente lo que estaba cuestionando. Y sus preguntas eran simples pero devastadoras. Si Moisés escribió el Pentateuco, ¿cómo pudo narrar su propia muerte en Deuteronomio? Si los textos son inspirados divinamente para ser inerrantes,
¿Por qué contienen contradicciones históricas, duplicaciones narrativas, estilos literarios diferentes que sugieren múltiples autores humanos? Si los milagros violan las leyes naturales, y las leyes naturales son expresión de la naturaleza inmutable de Dios, ¿no implicaría un milagro que Dios contradice su propia naturaleza, lo cual es imposible? Estas preguntas no tenían buenas respuestas teológicas, solo tenían evasiones, el misterio divino, la incapacidad humana de comprender plenamente, la necesidad de fe que trascienda la razón. Pero Spinoza rechazaba esas evasiones, insistía en que lo que es verdadero debe ser racionalmente coherente, y lo que no es racionalmente coherente es probablemente falso. El mestizaje de Jesús, entonces, no es un detalle tangencial, sino un símbolo de todo lo que está equivocado con el cristianismo dogmático. Su insistencia en ficciones genealógicas, su obsesión con la pureza donde no hay pureza, su necesidad de hacer a Jesús ontológicamente especial para justificar la mediación eclesiástica, su miedo a admitir que el fundador del cristianismo era simplemente un humano sabio, cuyas enseñanzas fueron distorsionadas por seguidores que las convirtieron en religión de poder. Un Jesús mestizo, de origen incierto, sin genealogía verificable, sin nacimiento milagroso, es un Jesús liberado de la jaula teológica, devuelto a la historia humana donde pertenece. Y paradójicamente, ese Jesús histórico, despojado de los adornos sobrenaturales, podría ser más inspirador que el Cristo de la doctrina, porque su sabiduría sería genuinamente humana, su compasión verdaderamente elegida, su sacrificio realmente voluntario, no parte de un plan divino predeterminado, sino el acto libre de un hombre que eligió el amor sobre el odio, la justicia sobre la conveniencia, la verdad sobre la seguridad. Pero la Iglesia no puede permitir este Jesús humano, porque un Jesús humano no puede salvar sobrenaturalmente, no puede expiar pecados mágicamente, no puede garantizar vida eterna mediante su muerte vicaria. Y si no puede hacer esas cosas, ¿para qué sirven los sacramentos, las ordenaciones, las penitencias, todo el aparato institucional del catolicismo? Spinoza estaba así atacando no solo creencias específicas, sino todo el sistema de poder que dependía de esas creencias. Y el sistema respondió excluyéndolo, prohibiendo sus libros, asegurándose de que su nombre fuera sinónimo de ateísmo y peligro moral durante siglos. Pero las ideas tienen una persistencia que las instituciones no pueden controlar completamente, se filtran, se adaptan, resurgen en contextos nuevos. Las preguntas que Spinoza planteó sobre las genealogías de Jesús fueron retomadas por la crítica bíblica alemana del siglo XIX, por eruditos como David Friedrich Strauss, cuya Vida de Jesús, 1835, aplicó análisis mitológico a los evangelios y causó escándalo masivo. Fueron desarrolladas por la Escuela de Historia de las Religiones, que mostró cómo las narrativas cristianas reciclaban motivos de religiones mistéricas anteriores. Fueron confirmadas por la arqueología, que reveló cuán poco se sabe históricamente sobre el Jesús real. Y llegaron hasta el día de hoy, donde académicos en universidades seculares enseñan que el Jesús histórico es fundamentalmente irrecuperable detrás de las capas de interpretación teológica, que los evangelios son testimonios de fe de comunidades posteriores más que reportes biográficos confiables, que la divinidad de Cristo es afirmación doctrinal, no hecho histórico. Todo esto era implícito ya en Spinoza, quien tuvo el coraje de decirlo cuando hacerlo era arriesgar todo. Y tú, lector, ¿dónde estás en este espectro entre fe ciega y escepticismo total? Puedes leer estas reflexiones y mantener tu fe religiosa intacta, o sientes que las grietas se amplían con cada pregunta. ¿Te enoja que alguien cuestione creencias que sostienes sagradas,
o te alivia descubrir que no estás solo en tus dudas. Puedes imaginar una espiritualidad que no requiera creer en hechos históricos dudosos, que encuentre lo divino no en intervenciones milagrosas, sino en el orden racional del cosmos, que localice la salvación no en una vida futura hipotética, sino en la comprensión presente de cómo vivir bien. Estas son las preguntas que Spinoza nos obliga a enfrentar, y cada generación debe responderlas nuevamente para sí misma. La ventaja que tenemos hoy es más información. Conocemos cosas sobre la historia antigua, sobre la evolución biológica, sobre la psicología humana, sobre la formación de textos religiosos que Spinoza no podía conocer. Pero la desventaja es más comodidad. Es más fácil no hacer las preguntas difíciles cuando la sociedad ya no te excomulga por dudar, cuando puedes simplemente ser culturalmente cristiano sin creer realmente, cuando puedes compartimentalizar y mantener la religión en un rincón separado de tu vida intelectual. Spinoza no tenía esa opción. El conflicto era total para él. Y por eso su pensamiento tiene una radicalidad que la filosofía académica contemporánea a menudo carece. La figura de Jesús como hereje lúcido paralela a Spinoza mismo es fascinante. Ambos judíos que cuestionaron las ortodoxias de su tiempo, ambos maestros que enseñaron fuera de las estructuras institucionales autorizadas, ambos condenados por las autoridades religiosas de sus comunidades. Ambos cuyas enseñanzas fueron posteriormente distorsionadas por seguidores que crearon nuevas ortodoxias. Si el Jesús histórico pudiera ver lo que el cristianismo se convirtió, las catedrales opulentas, los papas con coronas, las cruzadas, las inquisiciones, los concordatos con imperios, la acumulación de riqueza mientras los pobres sufren, probablemente no lo reconocería como conexión con nada que él enseñó. Similarmente, si Spinoza pudiera ver cómo su filosofía fue domesticada por la academia, convertida en objeto de disertaciones escolásticas, despojada de su radicalismo político, tal vez se horrorizaría. Ambos hombres enseñaron liberación. Jesús de la ley farisaica, Spinoza de la superstición religiosa, y ambos fueron convertidos en nuevas formas de atadura. Pero en sus textos originales, en las palabras del Sermón de la Montaña y en las proposiciones de la ética, persiste algo irreductiblemente radical: la invitación a vivir diferente, a pensar libremente, a encontrar lo divino no en templos y rituales, sino en la práctica de la justicia y la cultivo de la comprensión. El clímax de esta segunda parte de la reflexión nos lleva a una encrucijada. Hemos visto cómo Spinoza desmanteló las genealogías ficticias de Jesús. Hemos entendido por qué el mestizaje del carpintero Galileo era tan problemático para la teología cristiana. Hemos explorado el conflicto fundamental entre fe y razón que hace irreconciliables las afirmaciones dogmáticas con la investigación crítica. Pero, ¿hacia dónde nos conduce todo esto? Al nihilismo, a la conclusión de que si las religiones tradicionales son falsas, entonces la vida carece de significado. Spinoza diría que no, que esa es una falsa dicotomía, que hay una tercera vía entre la fe ciega y la desesperación nihilista. La comprensión racional del orden natural y la vida ética que fluye de esa comprensión. No necesitamos creer que Jesús era genéticamente puro, virginalmente concebido, milagrosamente resucitado, para apreciar su enseñanza del amor, del perdón, de la justicia. No necesitamos creer en cielos e infiernos literales para vivir moralmente, para cultivar virtudes, para contribuir al florecimiento humano. No necesitamos la mediación de sacerdotes para experimentar lo sagrado, porque lo sagrado está en todas partes, en cada manifestación de la naturaleza infinita que Spinoza llama Dios. Esta es una espiritualidad madura,
que no necesita muletas sobrenaturales, que puede sostenerse con la belleza de la verdad misma. Pero admitamos que esta espiritualidad es difícil, que requiere esfuerzo intelectual sostenido, que no ofrece los consuelos fáciles de la religión popular. Cuando alguien pierde un ser querido, es más reconfortante creer que se reunirán en el cielo que aceptar que la muerte es disolución permanente del individuo. Cuando alguien enfrenta injusticia, es más satisfactorio imaginar un juicio divino final donde los malvados serán castigados que aceptar que muchas injusticias nunca serán rectificadas. Cuando alguien busca significado en la vida, es más simple creer que Dios tiene un plan específico para cada uno que aceptar que el universo es indiferente a nuestras preocupaciones individuales. La religión tradicional ofrece estas narrativas reconfortantes y Spinoza no, al menos no en formas fácilmente digeribles. Su oferta es beatitud mediante comprensión, alegría mediante conocimiento del orden eterno, serenidad mediante aceptación de la necesidad, amor intelectual de Dios mediante reconocimiento de nuestra participación en la sustancia infinita. Suena abstracto, y lo es. Pero para quienes pueden alcanzarlo, Spinoza prometía que era superior a cualquier felicidad derivada de creencias falsas, porque era robusta contra la desilusión, porque se basaba en verdades que no podían ser refutadas, porque generaba una libertad interior que ninguna autoridad externa podía quitar. Y con esta promesa de una libertad más profunda que cualquier liberación política, de una beatitud más genuina que cualquier felicidad hedonista, de una verdad más sólida que cualquier dogma revelado, llegamos al umbral de la tercera y final parte de esta reflexión. Hemos planteado el problema del mestizaje de Jesús y sus implicaciones teológicas. Hemos explorado el conflicto entre la fe que requiere ese mestizaje sea negado y la razón que lo hace probable. Hemos visto a Spinoza como el hereje lúcido que se atrevió a seguir la lógica hasta sus conclusiones incómodas. Ahora debemos alcanzar el clímax filosófico, el momento donde todas estas hebras se tejen en una visión coherente de lo que significa para nosotros hoy, en nuestras ciudades y circunstancias diversas, el descubrimiento de que la imagen sacra fue construida sobre arena, que el Mesías era probablemente tan mezclado genéticamente como cualquier otro humano, que las certezas sobre las que generaciones se construyeron sus vidas eran menos ciertas de lo que proclamaban. ¿Nos libera o nos desespera este conocimiento? ¿Nos acerca o nos aleja de lo divino? ¿Destruye el significado o lo purifica? La tercera parte resolverá estas preguntas, o al menos las iluminará suficientemente para que cada lector pueda resolver para sí mismo hacia dónde lo conduce este viaje filosófico, iniciado por un pulidor de lentes judío en el siglo XVII, que tuvo el coraje de decir que el emperador teológico estaba desnudo, que las genealogías eran ficción, que Jesús era humano, y que precisamente por ser humano, su ejemplo era más valioso que todas las doctrinas de divinidad que lo separaban de nosotros y lo hacían inimitable.